Hola amigos de Recuperando Historias. Vamos a abordar un tema asociado a los primeros asentamientos eh, efectuados a mediados del siglo XVIII en el norte tamaulipeco y concretamente entre lo que es ahora la ciudad de Reynosa y la ciudad de Matamoros. En esa área intermedia que queda entre el actual Reynosa y el actual Matamoros, hubo unos primeros asentamientos muy próximos a lo que es ahora la ciudad de Vallehermoso, Tamaulipas. Y dentro de la historia de esta última ciudad, que es la más joven de las tres, porque se define ya como municipio hasta 1953, aunque su fundación inicial como colonia agrícola perteneciente a Matamoros se remonta a 1939. Bueno, pues en esta área intermedia entre Reynosa y Matamoros, vienen a dar algunos primeros asentamientos que se formalizan a finales del siglo XVIII, pero que empiezan a tomar vida ya como lugares habitados por familias que hacían producir la tierra, sobre todo en ganadería, hasta después de la independencia de México y concretamente ya muy cerca de 1830, que es cuando toman más forma. Y aún voy un poquito más allá. Parte de estos asentamientos incluían terrenos al otro lado del río Bravo, o sea, al lado norte, que ahora es ya territorio tejano, perteneciente a los Estados Unidos y que en aquel entonces formaba parte del Nuevo Santander, porque el Nuevo Santander se extendía todavía más allá del río Bravo e iba a dar hasta el río de las Nueces prácticamente. Pues en esa franja también hubo asentamientos al mismo tiempo de los que hubo acá en el lado sur del Bravo. Pues sobre eso vamos a platicar y de acuerdo a toda la información oral que se va transmitiendo de generación en generación, pues hay muchos datos sobre esto, pero con todas las facilidades que hay ahora de escudriñar documentación y de localizar nuevas fuentes escritas sobre el tema, pues entre ambos tipos de información, la oral y la escrita, se llegan a datos interesantes. Pues toda esta historia que está perdida prácticamente, perdida en cuanto a que no forma parte de los pueblos estos oficialmente y no hay prácticamente ningún programa de rescate para este tipo de información. Pero bueno, vamos a intentar, a pesar de ciertas lagunas informativas, pero vamos a intentar desarrollar los datos con los que contamos. Pues muy cercano a Vallehermoso se encontraba el viejo rancho de Magueyes, también un poco entre Vallehermoso y Reynosa existe otro rancho antiguo que se llamó el Charco Escondido, ahora le llaman Congregación Garza. Muy cercano a Vallehermoso y ya en los linderos, muy cerca del río Bravo, existen ya en ruinas las viejas casonas que formaban el rancho del Soliseño. Y ya también muy cercano a Vallehermoso está, aunque ya no existe más que algunos restos de lo que fue su viejo panteón, el rancho del Palo Blanco Longoreño. Y cercano al Palo Blanco Longoreño está el Palo Blanco Cortineño, que fue un reducto a donde vino o se expatrió de Texas el Juan N. Cortina, una vez que luchó
por defender sus tierras en el lado tejano y que bueno, hubo muchas razones, son historias muy profundas que no viene al caso tomar ahorita. Pero entonces existían entonces, repitiendo, el rancho Magueyes, el rancho del Charco Escondido, el rancho del Soliceño, el rancho del Palo Blanco Longoreño, el del Palo Blanco Cortineño y tierras en Texas que estaban comprendidas entre el río de las Nueces y el río Bravo, y que también formaban parte de las propiedades de estas familias, y concretamente de los padres y abuelos de Juan N. Cortina. Pues, ¿qué es lo que ahorita me interesa platicar? Todas estas viejas asentamientos de finales del siglo XVIII pertenecían lógicamente a familias que los fundaron y que formalizaron estas compras. Casi todas ellas venían de la ribereña, de Camargo y de Cerralbo, pero que vienen y se asientan ya en el 18, a finales del 18, y empiezan a producir ya a principios del 19 o en el primer cuarto del siglo 19. Pero todos ellos tienen un común denominador. Todos ellos tienen un tronco común familiar que se remonta a un matrimonio que lo hemos tratado mucho en este canal, que es el de Marcos Alonso Garza Falcón y Juana de Treviño y Quintanilla. Desde luego, entre este matrimonio geniarca de todos las familias que fundaron estos ranchos que mencioné hace un momento, hay otras familias intermedias ahí, que son los Treviño, los Vela y los Longoria. Y hago mención, le doy mucha importancia al enfoque de la historia a través de las familias que colonizaron y que habitaron este lugar, porque se pierde ese enfoque de la historia. Para efectos históricos tal vez no es tan importante, pero para efectos sociológicos y de historia de orígenes, que expliquen la conducta que tuvieron todas estas fundadores y cómo fueron a base de muchísimo esfuerzo y mucho tesón y mucho sacrificio y pobreza y carencias, cómo nos cejaron y lograron avanzar y avanzar y avanzar y avanzar, ya no tanto en el terreno económico, sino les tocó enfrentar una serie de vicisitudes. Tal vez la más fuerte fue la pérdida territorial y la guerra con los Estados Unidos de Norteamérica, en donde México perdió más de la mitad de su territorio, y que todas estas familias se condujeron con un nivel de patriotismo que pocas veces se comenta, pero que es necesario recordarlo. Ya hemos explicado en otros videos previos otros aspectos de los colonizadores más atrás, es decir, a finales del 16, el origen de todas estas familias cuando hubo despoblamiento del nuevo Reino de León a mediados del siglo XVIII, y vienen a colonizar lo que fue la nueva extensión del nuevo Reino de León, que le llamaron Nuevo Santander. Y estas familias, que repito, tenían tronco común con el matrimonio de Marcos Alonso Garza Falcón y Juana de Treviño y Quintanilla, pues vamos a repetir un poquito el hecho que este matrimonio de geniarcas tan prolífico, dejaron tantísima descendencia en esta región del sur tejano y del norte tamaulipeco y del norte neolonés,
inclusive parte de Coahuila, pues su historia está muy ligada a una serie de eventos trascendentes peninsulares, y dentro de estos eventos trascendentes, que son muy diversos, se incluyen procesos inquisitoriales y el desplazamiento final a la Nueva España, y luego con una estancia muy breve en la Ciudad de México, en tiempos muy inmediatos a Cortés, y luego el desplazamiento a Zacatecas, al rico mineral de Zacatecas, por una o dos generaciones, y luego su desplazamiento hacia otros minerales menos ricos que los zacatecanos, y luego un periodo de gran sufrimiento por terrenos muy adversos, desérticos o muy extremos en frío, en Durango, en parte de Coahuila, y finalmente la fundación del nuevo Reino de León y de la ciudad de Monterrey posteriormente. Pero toda esta historia vista solamente con los eventos limitados que la historia oficial va narrando sobre las colonizaciones y fundaciones de todos estos pueblos, pues capta una parte de la historia, pero cuando uno entiende todo lo que ocurrió primero para que se desplazaran y cruzaran el Atlántico, y luego para que siguieran con un éxodo constante partiendo de la Ciudad de México hacia el septentrión, y luego cuando fundan el nuevo Reino de León, y luego cuando vienen todos los ataques inquisitoriales a los conquistadores y fundadores del nuevo Reino de León, y luego cuando viene el último desplazamiento o la última diáspora hacia el Nuevo Santander y hacia Texas. La parte del Nuevo Santander que ahora es tejano. Toda esta historia personal, en donde, repito, intervienen en la fundación de todos estos ranchos, que es, repito, Magueyes, el Charco Escondido, el Soliceño, el Palo Blanco Longoreño, el Palo Blanco Cortineño, más rancherías que están entre el Río de las Nueces, o más o menos entre Corpus Christi y Brownsville, Texas. Todas estas familias que fueron, claro, partiendo de los Garza Falcón y Treviño y Quintanilla, y luego, los Treviño, los Vela y los Longoria, y luego finalmente una familia Solís, pero que verdaderamente la mata o la base económica y la condición de colonizadora y de instalación y de colonización de nuevos territorios, y el afán de ir retirándose de la influencia virreinal y de la influencia inquisitorial y de todo ese tipo de autoridades que constituían, o históricamente en todas estas familias había sido una lucha por la sobrevivencia y por escapar, no porque fueran delincuentes necesariamente, sino porque sabían o tenían todavía en su memoria la historia relativamente reciente del siglo XVII y finales del XVI, cuando muchas de estas personas fueron procesados por ese tristemente célebre santo, entre comillas, santo tribunal, y que generó terror y que generó su afán de perderse en la geografía de la Nueva España, pero sobre todo en aquella geografía que estaba prácticamente olvidada y que no tenía y que no prometía en el terreno
de oro y plata para generar riqueza en las arcas españolas. Así es de que toda esta historia que tiene mucho trasfondo, no viene al caso ahorita entrar en los detalles de nombres, en los detalles de genealogías, en fechas que no representan, que son tediosas, pero que existe un entramado de información oral y documental en donde estos viejos ranchos que están olvidados, que están, la mayoría de ellos fueron afectados por los repartos agrarios, fueron abandonados, sus construcciones están en ruinas y muy cerca de lo que es la frontera con Estados Unidos. Tal vez si tuviéramos otra mentalidad en México, tendríamos ahí una riqueza histórica importantísima que constituyera con mucha seguridad interés para el turismo tejano, interés de primer orden, casi lo puedo asegurar. Sin embargo, pues es un giro que está muy poco observado, muy poco explotado y olvidado en lo que es la frontera del norte tamaulipeco. Pues amigos de Recuperando Historias, gracias por su tiempo para este breve video sobre el noreste mexicano o el norte tamaulipeco y el sureste tejano. Gracias y nos seguimos escuchando en próximos videos. Hasta pronto.